Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos ustedes a nuestra nueva clase de estudio bíblico en cuarentena. Hoy seguiremos revisando la sección que denominamos La vida en el nuevo reino. Específicamente comenzaremos a revisar el Sermón del Monte de los Olivos que se encuentran en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Hoy solo revisaremos el 24, pero nos llevará a reflexionar profundamente acerca de la importancia que es de estar vigilantes y atentos, porque sin duda Cristo viene. Pasemos a ver el video. El Sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. El discurso de los olivos, llamados así por ser proclamado en el Monte de los Olivos, es también llamado profecía del Monte de los Olivos y constituye el último de los tres discursos principales de este evangelio. A modo de repaso, diremos que los tres discursos eran: primero, la constitución del reino o el llamado Sermón del Monte, que estudiamos en los capítulos 5 al 7, en que su tema era la ética del reino. El segundo discurso fue la continuación del reino o el discurso de las parábolas del misterio, cuando estudiamos el capítulo 13 de Mateo. Fue una exposición del estado actual del reino. Y el tercer discurso tiene que ver con la culminación del reino o el llamado discurso de los olivos y se encuentra, como he dicho, entre el capítulo 24 y 25 de Mateo. Este se referiría al futuro del reino. Tiene sus paralelos en Marcos 13 y en Lucas 21. Este discurso es profético, pues mira anticipadamente al futuro. Revela primeramente el futuro de los discípulos judíos, en segundo lugar el futuro de la profesión cristiana o de la iglesia y en tercer lugar el futuro de todas las naciones probadas mediante el evangelio del reino antes que llegue el final y él mismo reine. El discurso se originó a partir del hecho de que los discípulos dirigieron su atención al esplendor de los edificios del templo, del cual sus corazones no se habían aún independizado. Ellos creían que Jesús era el Cristo y que ellos habían nacido de Dios, pero sus corazones estuvieron asociados con la esperanza de Israel, hasta el día en que Él ascendió al cielo en Hechos 1, 6 al 11. Aunque el avance de ellos no fue pequeño cuando Él resucitó de entre los muertos. Recordemos que la esperanza de Israel estaba en que el Mesías iba a ser un libertador militar. Estos textos han sido un punto focal de muchas controversias y diferencias y hasta división dentro de la iglesia. La razón es debido a su naturaleza profética, apocalíptica y a las diferentes posiciones escatológicas dentro de la iglesia, es decir, la forma en que se interpretan. Alguno se preguntará, ¿qué es la escatología? Les voy a dar una definición que da Wilson y Strong, que dice que la escatología es el estudio de los últimos días desde la resurrección de Jesús y su exaltación a la diestra del Padre hasta el final de la historia de la humanidad, previos a los cielos nuevos y tierra nueva. Durante nuestro estudio no profundizaremos en cuestiones polémicas, sino que nos enfocaremos en la visión que hemos compartido en el libro de Mateo, que es presentar a Cristo como el Rey esperado, y en específico en esta sección, la vida en el nuevo reino. Hoy estudiaremos el capítulo 24, donde los temas son, los discípulos formularon 3 preguntas y él respondió a 2 de ellas, sobre la señal del final de los tiempos y la señal de su venida. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Esto lo encontramos entre el versículo 1 y 3. Habiendo denunciado a los dirigentes religiosos, dio la espalda a la ciudad de Jerusalén. El Señor acaba de decir a sus discípulos que su reino sería aplazado y que el templo quedaría en un estado de desolación. Lo lee en el versículo 2. Aquel templo había sido construido por Herodes el Grande. Estaba formado por muchos edificios. El material utilizado fue el mármol blanco, lo que le daba un aspecto hermoso. Por eso los discípulos quedaron conmocionados,
Cuando el Señor les predijo la destrucción del templo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La profecía se cumplió cuando el general romano Tito conquistó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Destruyó la ciudad y como no quedó ninguna piedra de las originales sobre otra, los constructores de la actual Jerusalén tuvieron que traer piedras de varios lugares. Esto nos hace pensar que todo está bajo el juicio de Dios, a pesar de su esplendor, toda su obra y realización del ser humano algún día desaparecerán. Para los discípulos, la revelación de Jesús fue una experiencia horrible y continuaron hablando de ello. Fue así que acudieron a él para hacerle 3 preguntas, las que leemos en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de su venida y de la consumación de los siglos? Las 3 preguntas fueron: primero, ¿cuándo ocurrirá esto? Es decir, lo que provocaría que no quedase piedra sobre piedra. Segundo, ¿cuál será la señal de tu regreso? Y la tercera, ¿cuál será la señal del final de la época? El Señor Jesús iba a responder a aquellas 3 preguntas y sus respuestas son conocidas como el discurso de los olivos. Jesús respondió a sus discípulos, Mateo 24, 3 al 14. La respuesta a la primera pregunta, es decir, ¿cuándo ocurrirá esto?, relacionada con la destrucción del templo, no se encuentra en el Evangelio de Mateo, sino en el de Lucas, en el capítulo 21, versículos 20 al 24, con algunos fragmentos incluidos en el Evangelio de Marcos. Algunos se preguntará, ¿por qué no se encuentra aquí en Mateo? Y creo que usted la respuesta la tiene luego de que hemos estudiado todo este libro. Porque este libro constituye el Evangelio del Reino y presenta a Jesús como Rey. La destrucción de Jerusalén en el año 70 tiene que ver con la época en la que vivimos, pero no con un futuro distante en el que vendrá el Rey. Por ello es que Mateo no incluye esa parte del discurso en el Sermón de los Olivos. ¿Cuál será el fin de la época? El Señor respondió a la última pregunta en primer lugar y a la segunda en último lugar. El primer tratado por el Señor fue la señal del fin del mundo, o exactamente el final de la época, porque el mundo nunca llegará a su fin. Por la acción del Señor, el antiguo mundo desaparecerá y una nueva tierra aparecerá en su lugar. Y aunque no sea el fin del mundo, será la consumación de una era, como así lo expresan los discípulos. En este discurso, cuando Jesús habló sobre su venida, se estaba refiriendo a su regreso a la tierra para establecer su reino. En aquellos días finales de época, es un periodo de guerras, grandes convulsiones y opresión, con una intensidad nunca experimentada en la historia, y este periodo Jesús mismo lo llamó la Gran Tribulación. En su respuesta, lo primero que señala es que Jesús describió las características de esta época en el versículo 4 al 8. Jesús parte con una advertencia. Versículo 4, mirad, nadie os engañe. Esta frase describe las características de toda época y constituye una advertencia de precaución ante el engaño, especialmente durante los días de la tribulación, cuando aparezca el anticristo. En nuestro tiempo es un motivo de especial preocupación los falsos maestros, cuya enseñanza deberá ser examinada frente a las Sagradas Escrituras. No dice el versículo 5. Y también lo señala en 2 de Pedro 2:1, donde dice: pero se levantarán falsos profetas en el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. En este pasaje del 5 al 8 parece mostrar una imagen de la época actual de la iglesia. El Señor estaba describiendo el prolongado periodo de tiempo que se extendería entre el momento de la conversación con sus discípulos hasta el final de la historia.
Nuevamente, las guerras y rumores de guerra no constituyen una señal de que nos encontramos ya cerca del fin, lo señala el versículo 6. Son hechos que han acontecido a lo largo de la historia de la humanidad. Debemos tomar en consideración las palabras del Señor antes que las predicciones apocalípticas de alguno. Realmente, hermano, no habrá paz en el mundo hasta que venga el príncipe de paz. La predicción del Señor continúa en el versículo 7 y 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Por lo tanto, estas son características de todas las épocas y no señalan al fin. Los falsos cristos, los rumores de guerra y los terremotos son características de toda esta era de la iglesia, aunque debo señalar que se intensificarán en la medida en que nos acerquemos al final. Les habla también el Señor acerca del principio de la tribulación y sus señales en el versículo 9 al 13. El Señor comienza a hablar de este periodo llamado la gran tribulación. En el versículo 9 leemos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. La Biblia clasifica a las personas en tres grupos: los judíos, los gentiles o personas de las demás naciones, y la iglesia de Dios, según lo señala en 1 Corintios 10:32. Como he señalado anteriormente, de este discurso hay variadas interpretaciones y una de ellas apuntan a que la gran tribulación será después del arrebatamiento de la iglesia. El versículo 12 continúa señalando algunas características de esta tribulación y sus señales. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras afirman un principio de los muchos que contiene este discurso de los olivos, que podemos aplicar a nuestra propia época. Cuando la maldad aumente, muchos dejarán de sentir amor hacia los demás, y esta carencia de sentimientos será una realidad más evidente en los últimos tiempos. El versículo 7 señala: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros debemos perseverar en nuestra fe. Algunos se preguntará: ¿y cómo o cuáles serán los que van a perseverar? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, dice que Dios detendrá toda la fuerza de la naturaleza y del mal, e incluso a la fuerza del bien, mientras Él coloque un sello de protección sobre varias personas. Así que aquellos que perseveren hasta el fin serán aquellos que Él ha marcado desde el principio. Luego afirma en el versículo 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino es aquel que predicó Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 2, que fue utilizado por Jesús al comienzo de sus actividades en el 4:17, el que cargó a los discípulos en el capítulo 10, el cual decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En la actualidad gozamos del ofrecimiento del capítulo 11, que dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Pues como dijo en el 20:28, Él había venido para dar su vida en rescate por mucho. Sin embargo, durante el periodo de la gran tribulación, el evangelio con énfasis en el reino será predicado otra vez, es decir, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Continúa hablándoles acerca de la gran tribulación con sus conflictos y aflicciones, versículo 14 al 32. En esta sección Jesús describió las señales que identificarían este periodo de tiempo, hablando de la abominación desoladora. Dice el versículo 15: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea
entienda. ¿Cuál era aquella abominación de la desolación? O en otras palabras, el horrible sacrilegio. El profeta Daniel nos habla de esto en dos partes. Primero, en Daniel 11:31, donde dice: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Este fue cometido por Antíoco Epífanes el sirio, que atacó y destruyó Jerusalén el 170 a.C. Asesinó a más de 100.000 judíos, interrumpió los sacrificios diarios del ritual del templo, ofreció sangre y caldo de cerdo sobre el altar y erigió una estatua de Júpiter para que fuese adorada en el lugar santo. Sin embargo, en el pasaje que estamos estudiando, el Señor se estaba refiriendo a la segunda mención a la cual aludió Daniel en el capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Habla de una nueva abominación que se cumplirá en el futuro, en la época de la gran tribulación. Bueno, mis hermanos, es importante que conozcamos estas cosas, pero en vez de hacer conjetura respecto a la interpretación de las profecías en el Nuevo Testamento, en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, se nos aconseja esperar el feliz cumplimiento de la esperanza del regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardando a la esperanza bienaventurada, a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Luego realiza advertencias que se refieren a las personas que se encuentren enfrentando la gran tribulación. Ustedes las pueden leer del versículo 16 al 20. Esto porque habrá entonces una gran tribulación, dice el versículo 21, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Con la expresión gran tribulación, Jesús se refiere evidentemente a un periodo de aflicción único, más intenso que ninguno en la historia pasada y que tendrá lugar en el futuro. Al final del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, leemos que durante la llamada Gran Tribulación será destruida una tercera parte de la población de la tierra. Sin embargo, hay también una nota de consuelo, ya que dice que por causa de los que serán redimidos o salvados, el periodo de la aflicción se reducirá. Versículo 22. Qué hermoso es nuestro Señor. Luego el Señor les dice y les asegura que Él vendría otra vez. Versículo 23 al 25. Acá comienza a contestar la segunda pregunta. ¿Cuál será la señal de tu regreso? En el versículo 23 al 25 dice: entonces si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que los he dicho de antemano. Algunos casos de milagros realizados hoy en día deberían ser examinados cuidadosamente, porque el próximo gran realizador de milagros no será Cristo, sino el anticristo y su falso profeta. Cuando Jesucristo venga otra vez, no habrá ningún Juan el Bautista que lo anuncie, como sucedió cuando vino por primera vez. Cuando Él regrese a la tierra para establecer su reino, su llegada será tan pública y evidente como un relámpago. No necesitará ninguna presentación y todos se darán cuenta de su aparición. El texto señala que donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Porque de la misma manera en que cuando hay muerte física hay corrupción,
donde haya corrupción espiritual, habrá juicio. En mi opinión, la frase se refiere a la venida de Cristo para el juicio, teniendo en cuenta en Apocalipsis 19, 17 al 19, que nos habla de una invitación a las aves para un gran banquete. Las aves parecen ser en este pasaje agentes del juicio divino, ya que cuando el Señor venga otra vez, vendrá para juzgar. En el versículo 29 al 30 dice: pero inmediatamente después de la gran tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará la luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Observemos que esto sucederá inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días. Parece evidente que estos eventos sucederán en la segunda venida de Cristo a la tierra. Sin embargo, en su segunda venida, creo que la gloria y el esplendor serán visibles sobre la tierra antes de que el Señor aparezca. Y esta será la señal que aquí se describe como la señal del Hijo del Hombre que aparecerá sobre la tierra. Y las palabras que siguen describen al Señor descendiendo a la tierra sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria al Señor. Este será su regreso al mundo para establecer su reino. Y cómo el Señor va afirmando esto a través de ciertas parábolas. Primero señala hacia la parábola de la higuera como una señal. En el versículo 32 dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna, echa las hojas. Sabéis que el verano está cerca. La venida de Cristo, hermanos, es un suceso seguro, pero que sin embargo, dice el versículo 35 al 36, nadie sabe cuándo sucederá. Esto el Señor lo ejemplifica con la historia de Noé en el versículo 37 al 39. Aquí se afirma que Cristo vendrá en una época similar a la situación existente en los tiempos de Noé. Aquellos días se caracterizaron por su gran inmoralidad. El libro de Génesis 6:5 describía a los seres humanos de aquellos tiempos diciendo: toda intención de los pensamientos de su corazón eran solamente hacer el mal. Estaban comiendo y bebiendo, pero no para la gloria de Dios, sino que estaban viviendo como si Dios no existiera. En esos días futuros a los que hace alusión Jesucristo, la gente estaría al borde de la venida de Cristo, pero vivirían como si tal acontecimiento nunca fuese a tener lugar, como si Dios no existiera. La gente de los tiempos de Noé no creyeron que Él juzgaría y despreciaron la advertencia que el diluvio era inminente, y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio y les arrastró a todos. Así también sucede en la actualidad. Aunque hablamos de la venida de Cristo, nadie cree. Por eso dio esta señal de Noé como advertencia a esta generación. Sacamos como enseñanza entonces, hermanos, que debemos estar atentos a las señales que el Señor nos ha dejado. Estas palabras ilustran la manera en que serán llevados de esta tierra por medio de un juicio aquellos que no van a entrar en el reino, versículo 40 y 41. Pero a nosotros se nos hace una nueva advertencia en el versículo 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. La palabra clave aquí es velar, vigilar, y tiene un significado bastante diferente a la actitud de velar y vigilar que experimenta el Hijo de Dios, que está esperando en que su Señor lo lleve a la tierra. Porque en la actualidad nosotros tenemos una esperanza consoladora. Nosotros estamos esperando el regreso de nuestro Señor, pero con esperanza. Él nos viene a buscar para llevarnos con Él. Pero acá el pasaje hace alusión a aquel día futuro en que los seres humanos velarán y vigilarán con temor y ansiedad.
porque cuando Jesucristo venga va a ser un día para juicio para aquellos que no han creído en Él y lo han aceptado como su Salvador. Hoy esperamos y deseamos con ansia que Él venga. En el futuro velarán con inquietud y preocupación ante su retorno. Bueno, mis hermanos, y así culmina nuestra clase. Espero que haya sido una bendición para ustedes haber visto este video. A mí me llevó a la profunda reflexión de la importancia de estar atento a las señales de su venida, porque eso es un suceso inminente y que espera la iglesia. Ahora van a tener ustedes los 10 minutos para poder contestar las preguntas sobre las cuales vamos a reflexionar en nuestra videollamada. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. El Señor los bendiga.